Durante casi 3 décadas, Clara guardó un secreto que la consumía en silencio. A los ojos del mundo, era una mujer devota, serena y en paz con su vocación religiosa. Pero en lo más profundo de su corazón, cargaba con una historia que nunca se atrevió a contar. Hoy, después de 28 años de silencio absoluto, Clara rompe el muro que ella misma construyó, y su verdad no dejará indiferente a nadie. Dicen que hay dolores que no se pueden nombrar, y Clara lo entendió demasiado bien. Su vida como monja fue, para muchos, un ejemplo de entrega y fe. Pero detrás del hábito, había cicatrices invisibles que solo ella conocía. Hoy, cuando el tiempo ya no le permite callar más, ha decidido hablar, y lo que está a punto de confesar, cambiará tu manera de entender la fe, la culpa, y el verdadero precio del silencio. Durante 28 años, vivió prisionera de una decisión que tomó por amor o quizás por miedo. Fue monja, sí. Pero también fue mujer, hija, amiga y víctima. No del mundo exterior, sino de algo mucho más íntimo. Hoy, por primera vez, nos invita a escuchar la historia que nunca se atrevió a contar. Una historia que podría ser la de miles de mujeres, pero que, hasta ahora, solo tenía su voz. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Clara se dedicó a Dios, pero había algo que ni siquiera él sabía. O al menos, eso pensaba ella. Cada día en el convento, cada oración, cada silencio, fue una forma de esconder una herida que la acompañaba desde joven. Y hoy, frente a la cámara, decide dejar de fingir. Su historia no es solo impactante, es una llamada de atención a todos los que creen que la fe es incompatible con el dolor humano. ¿Qué puede hacer que una mujer abandone su vida, su nombre, su pasado, y abrace el silencio absoluto por 28 años? Esta no es una historia común. No es una historia de fe ciega ni de rebelión. Es la historia de una verdad que duele tanto, que ni las oraciones pudieron calmarla. Hoy, esa verdad saldrá a la luz. Y cuando la escuches, entenderás por qué Clara jamás pudo contársela a nadie. Hasta ahora. Hay secretos que se entierran tan profundo, que se confunden con el alma. Clara fue monja, pero antes de eso fue una joven llena de ilusiones, hasta que algo ocurrió. Algo que la obligó a callar, a obedecer, a desaparecer detrás de una vida que no era la suya. Hoy, a sus más de 70 años, decide contarlo todo. Y lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el silencio de muchas mujeres mayores. No se trata solo de una exmonja que decide hablar. Se trata de una mujer que sobrevivió a su propia historia. Durante casi 30 años, vivió convencida de que nadie podría entenderla, de que su dolor no merecía ser escuchado. Pero hoy, por fin, se atreve a romper ese pacto silencioso con el pasado. Esta historia no solo te conmoverá, te hará mirar con otros ojos a quienes callan demasiado. Imagínate vivir 28 años con un nudo en la garganta, sonriendo por fuera mientras te rompes por dentro. Así vivió Clara. La mujer que eligió el convento no solo por fe, sino porque no podía vivir fuera de él. ¿Qué historia tan dolorosa la llevó a esa decisión? Hoy, con la voz temblorosa pero firme, nos lo cuenta. Y cada palabra es como una confesión que no busca perdón, sino comprensión. Clara creyó que su secreto moriría con ella. Durante años se convenció de que nadie debía saber lo que realmente le pasó. Ni sus hermanas del convento, ni su familia, ni siquiera Dios, en sus rezos. Pero los secretos pesan, y los silencios duelen. Y ahora, cuando su cuerpo envejece pero su espíritu busca liberación, ha decidido hablar. Lo que vas a oír es tan crudo como real. Y profundamente humano. Esta no es una historia sobre religión. Es una historia sobre el alma humana, sobre el miedo, el amor y la culpa. Durante 28 años, Clara guardó algo que jamás creyó poder contar. Pero llegó el día en que supo que callar era más peligroso que hablar. Lo que vas a escuchar no es fácil. Pero es necesario. Porque cada vez que una mujer rompe su silencio, otra se atreve a hacerlo también. A veces, el silencio se convierte en un refugio, y también en una prisión. Durante 28 años, Clara construyó una vida aparentemente serena, rezos, rutina, fe. Pero detrás de cada amén, se escondía una verdad que la perseguía incluso cuando cerraba los ojos por la noche. Hoy, por primera vez, se atreve a contar lo que vivió. No para juzgar. No para culpar. Solo para sanar.
y cuando escuches su historia, entenderás por qué decidió callar tanto tiempo. Hubo una época en que Clara soñaba con ser libre, con amar, con formar una familia. Pero algo ocurrió, algo tan fuerte que cambió el rumbo de su vida para siempre. Se refugió en la iglesia, pensando que allí encontraría paz. Pero la herida no sanó. Solo se hizo más silenciosa. Hoy, después de casi 3 décadas de encierro emocional, Clara alza la voz. Y lo que está a punto de decirte, puede que lo haya sospechado en alguien cercano. ¿Puede una mujer consagrar su vida a Dios y aún así cargar con un secreto que la rompe por dentro? Clara lo hizo. Cada rosario, cada misa, cada silencio, fue una forma de protegerse. De huir. De sobrevivir. Pero ya no quiere seguir escapando. Hoy, frente a una cámara, decide hacer lo que jamás imaginó, contar la verdad. Su historia no es una historia cualquiera. Es una verdad silenciada durante 28 años, y que por fin verá la luz. No todas las heridas sangran. Algunas se camuflan detrás de una sonrisa suave y un «Dios te bendiga». Así vivió Clara. Ocultando un pasado que la marcó para siempre. No por vergüenza. No por culpa. Sino porque no sabía cómo enfrentarlo. Hasta hoy. Lo que vas a escuchar no es una historia de ficción. Es la confesión real de una mujer que eligió callar cuando más necesitaba gritar. Clara fue monja, sí. Pero antes de eso, fue una joven con ilusiones, con sueños, y con una historia que nadie conocía. Lo que ocurrió antes de entrar al convento la persiguió durante 28 años. ¿Cómo se vive con un peso tan grande en el alma? ¿Qué ocurre cuando la fe no es suficiente para calmar lo que duele por dentro? Hoy lo sabrás. Porque ya no tiene miedo. Porque, al fin, ha decidido hablar. Algunas mujeres no callan por sumisión, sino por estrategia. Porque hablar duele más. Clara entendió eso demasiado pronto. Cuando decidió entrar al convento, muchos creyeron que lo hacía por vocación. Pero la verdad era otra. Una verdad tan incómoda, que le llevó 28 años ponerle palabras. Y ahora que por fin se atreve, no lo hace para impresionar, sino para liberar. Durante años, su historia fue una especie de secreto sagrado. Intocable. Impronunciable. Clara no sabía cómo contarlo sin romperse. Así que eligió la única opción que sentía segura, el silencio. Pero el cuerpo no olvida. Y el alma tampoco. Hoy, frente a nosotros, decide romper su propio pacto de silencio. Lo que está por revelar no solo cambiará tu visión de ella, también te hará pensar en cuántas mujeres viven atrapadas en su pasado. No hay hábito que cubra un corazón herido. Y Clara lo sabe. Vivió años recitando oraciones, atendiendo enfermos, ayudando a otros. Pero nadie ayudaba a Clara. Nadie sospechaba que detrás de su rostro sereno se escondía una historia que había enterrado muy hondo. Hoy, sin miedo, decide desenterrar esa historia. No para revivir el dolor, sino para cerrarlo de una vez por todas. Escúchala. ¿Cuánto tiempo puede una mujer vivir con una historia que nunca contó? Clara tiene la respuesta: 28 años. 10.220 días de silencio. Cada uno, una piedra más sobre su alma. Pero ya no más. Lo que vas a oír no es solo una confesión. Es un grito contenido durante décadas. Y aunque puede doler, también es un acto de amor. Amor propio. Amor por la verdad. A veces, el alma necesita hablar, aunque sea tarde. Clara creyó que moriría con ese secreto. Pero algo dentro de ella cambió. Quizás la edad. Quizás la necesidad de dejar un testimonio. O tal vez fue simplemente el deseo de vivir sin miedo, aunque sea al final. Hoy nos regala su historia. Y tú estás a punto de ser testigo de uno de los relatos más íntimos, conmovedores y valientes que jamás haya compartido una mujer como ella. Esta es la historia de Clara, una mujer cuya fe fue tan firme como el dolor que ocultaba. Durante casi 30 años llevó el hábito, sirvió a su comunidad, cuidó enfermos, oró por otros, mientras por dentro callaba su propia verdad. Nadie lo sospechaba. Su sonrisa tranquila y su voz suave eran parte de un personaje que ella misma había creado para protegerse. Pero hoy, esa máscara cae.
porque Clara está lista para contar lo que realmente vivió. Clara fue monja durante gran parte de su vida. Una mujer entregada, discreta, querida por todos. Pero tras esa imagen de serenidad, se escondía una herida que jamás terminó de cerrar. Por años, eligió el silencio como refugio. Ahora, ya en sus 60, ha decidido compartir la verdad que la ha acompañado en secreto desde su juventud. No es fácil escuchar lo que está por decir, pero es necesario. Durante décadas, Clara fue conocida como la hermana Clara. Una mujer piadosa, comprometida, siempre dispuesta a ayudar. Pero nadie sabía lo que guardaba en su interior. Detrás de la fe, detrás de las buenas obras, había una historia que nunca contó. Una historia que la marcó de por vida y que la obligó a elegir el silencio, hasta ahora. Su nombre es Clara, y si la hubieras conocido hace unos años, habrías pensado que era simplemente una mujer de fe, una exmonja que dedicó su vida a Dios. Pero Clara no solo consagró su vida. También la escondió. Tras el velo del convento, tras las paredes frías de la rutina religiosa, había un secreto. Hoy, Clara deja que ese secreto hable por primera vez. Esta historia es real. Y está viva en la memoria de Clara, una mujer que durante años llevó el hábito sin que nadie imaginara el peso que también cargaba sobre sus hombros. No fue solo una elección de fe, fue una forma de huir, de protegerse, de sobrevivir. Pero hay heridas que ni la fe más profunda puede esconder para siempre. Y Clara, hoy, lo sabe. Hubo un tiempo en que Clara creyó que jamás podría hablar de lo que le había ocurrido. Eligió la vida religiosa buscando paz, consuelo, respuestas. Pero lo que encontró fue silencio. Y ese mismo silencio se volvió una cárcel que la acompañó por casi 3 décadas. Esta es su historia. Y aunque ha tardado mucho en contarla, cada palabra vale la espera. Clara no era solo una monja. Era una mujer con pasado, con sueños, con cicatrices. Pero nadie lo sabía. Nadie preguntaba. Y ella nunca respondía. Por 28 años, su secreto fue solo suyo. Ahora, lo comparte no para cambiar su historia, sino para darle sentido. Porque a veces, las verdades más duras necesitan tiempo para ser dichas. Durante 28 años, Clara vivió como monja. Su vida parecía simple, estructurada, predecible. Pero había algo más. Algo que ni el convento, ni los rezos, ni los años de silencio pudieron borrar. Hoy, Clara decide mirar al pasado sin miedo. Y compartir su historia con quienes estén dispuestos a escucharla de verdad. La historia de Clara no empieza con un hábito ni con una vocación. Empieza mucho antes, en un momento que la marcó profundamente y que la llevó a buscar refugio en la fe. Para muchos, fue una mujer admirable. Para ella misma, fue una mujer en fuga. Esta es su historia. Una historia que estuvo oculta durante años, y que por fin pide ser contada. Muchos creyeron conocerla. Pensaban que Clara era solo una exmonja más, retirada en su vejez, con una vida simple y sin sobresaltos. Pero Clara nunca fue solo eso. Su vida estuvo marcada por un antes y un después. Y lo que ocurrió antes, cambió todo. Esta es la historia que Clara decidió callar durante casi 30 años. Hasta hoy. Clara era de esas mujeres que uno asocia con la paz. Serenidad en su rostro, dulzura en su voz. Durante años fue un pilar espiritual para muchos, una exmonja con palabras sabias y silencios elocuentes. Pero había una historia que nunca contaba. Un episodio tan doloroso que decidió enterrarlo bajo votos de castidad y silencio. Hoy, ha llegado el momento de liberarse de ese peso, y compartir lo que nunca se atrevió a decir. Muchos creen que quienes escogen la vida religiosa lo hacen por fe. Y sí, en el caso de Clara había fe. Pero también había miedo, culpa y una necesidad urgente de alejarse del mundo. Lo que vivió en su juventud fue tan impactante que su única salida fue desaparecer en el silencio del convento. Años después, Clara sabe que ya no puede seguir callando. Y su verdad merece ser escuchada. Esta historia no comienza en una iglesia, ni entre rezos. Comienza con una joven que necesitaba escapar. Clara encontró refugio en la vida monástica, pero nunca encontró olvido. Cada día que pasaba en el convento era un recordatorio de lo que callaba. Hoy, ya lejos de las paredes que la protegieron,
se atreve a contar lo que nadie imaginó. Clara pasó 28 años llevando una cruz que no se veía. Sus compañeras la admiraban. Los fieles la respetaban. Pero nadie se preguntó qué había detrás de sus ojos tristes o de su extrema devoción. Porque a veces la entrega total es una forma de ocultar el dolor. Y Clara lo hizo durante casi 3 décadas. Ahora, con el corazón temblando pero firme, decide romper ese silencio. Cada persona tiene un capítulo que no cuenta. En el caso de Clara, ese capítulo duró 28 años. Fue monja, sí. Pero antes de eso, fue víctima, fue joven, fue silenciada. Nunca dejó que nadie lo supiera. Su historia era suya, y suya solamente. Hasta ahora. Porque hay verdades que necesitan salir a la luz, por dolorosas que sean. Clara jamás pensó que llegaría a este momento. El momento de hablar. De abrir la herida. De contar lo que la obligó a callar por tanto tiempo. Durante años creyó que su historia debía morir con ella. Pero algo cambió. Tal vez fue la edad. Tal vez fue el peso del silencio. Lo cierto es que está lista. Y lo que tiene que decir no es fácil, pero es necesario. Cuando alguien elige el silencio como refugio, es porque ha vivido algo que las palabras no pueden abarcar. Clara, durante 28 años, vivió atrapada entre la fe y el miedo. Encontró consuelo en la rutina del convento, pero jamás consiguió perdón para sí misma. Esta es su confesión. No para justificar lo que pasó, sino para liberarse, por fin, de esa carga. La historia de Clara parece sacada de una novela, pero es real. Una joven que encontró en los muros del convento el único lugar donde no le harían preguntas. Donde nadie esperaría respuestas. Y así vivió, bajo un velo de silencio, dejando que los años pasaran. Hoy, ese velo se levanta. Y detrás de él hay una verdad poderosa. Clara fue monja. Pero antes de eso, fue una joven que sufrió algo que marcó su alma. Eligió una vida de recogimiento para no enfrentar su pasado. Pero el pasado, como el dolor, no se borra. Solo se esconde. Hoy, Clara elige enfrentarlo. No solo para sanar, sino para dar testimonio. Porque su historia puede ayudar a otras personas que también han callado demasiado. Durante años, Clara temió que contar su historia la hiciera parecer débil, o peor aún, culpable. Por eso eligió el silencio. Por eso se refugió en la oración, en la rutina, en la distancia emocional. Pero ahora sabe que guardar dolor no es fortaleza, es condena. Y ya no quiere condenarse más. Lo que está a punto de contar es una historia de fe, pero también de heridas profundas. Clara tenía apenas 19 años cuando sintió que el mundo se le caía encima. Venía de una familia tradicional, con una madre estricta y un padre ausente, emocionalmente distante. Desde niña, había aprendido a obedecer, a callar, a no molestar. No conocía el amor libre ni el consuelo sincero, solo normas, culpa y miradas frías. Cuando ocurrió aquello, ese hecho que la marcó para siempre, su instinto no fue gritar, sino huir. Y su forma de huir fue vestirse de silencio y de hábito. Recuerda que era verano cuando visitó por primera vez el convento. El olor a incienso, el canto de las hermanas, la calma en los pasillos, todo le pareció irreal, casi como si estuviera entrando en un sueño sin dolor. Allí nadie le preguntó por su pasado. Nadie indagó por qué una joven con los ojos hinchados por el llanto quería consagrar su vida a Dios. Solo le ofrecieron un rosario y una cama. Y por primera vez en meses, pudo dormir sin miedo. En su infancia, Clara solía esconderse en el armario cuando sus padres discutían. Aprendió a contener el llanto, a fingir que todo estaba bien. Ese entrenamiento emocional la convirtió en experta en callar. Por eso, cuando la vida le dio su primer golpe adulto, lo ocultó como había aprendido a hacer de niña, apretando los labios, bajando la cabeza y buscando refugio donde nadie hiciera preguntas incómodas. El convento fue el escondite perfecto, pero también una jaula de recuerdos. No fue una vocación. Clara lo admite ahora, con los ojos llenos de verdad. Fue una necesidad. Necesitaba desaparecer del mundo exterior para sobrevivir en el interior. Cuando dijo a su madre que quería ser monja, ella simplemente asintió. No le preguntó por qué. Tal vez lo sospechaba, tal vez no le importaba.
Y así fue como Clara abandonó su hogar sin abrazos, sin lágrimas, y con una mochila repleta de dolor. Clara tenía sueños antes. Quería estudiar letras, trabajar en una biblioteca, viajar. Le gustaban los atardeceres, los poemas de Benedetti y los abrazos largos. Pero todo eso se desvaneció con una sola experiencia que lo cambió todo. A veces, la vida te rompe en 1000 pedazos en cuestión de minutos. Y a los 19, Clara ya estaba hecha trizas. Nadie lo notó. Porque algunas personas aprenden a sonreír mientras sangran por dentro. Hay un recuerdo que Clara no puede borrar, la noche en que tomó la decisión. Estaba sentada en su cama, con una carta en la mano y un nudo en la garganta. Había intentado contárselo a una amiga, pero se echó para atrás. El miedo era más fuerte que su necesidad de hablar. Esa noche miró al cielo por la ventana y dijo: Dios, llévame a un lugar donde nadie me toque. Donde nadie me mire. Esa fue su oración. Y fue respondida, pero no como ella esperaba. El convento no era cálido. Las paredes eran frías, las reglas estrictas. Pero para Clara, era mejor que su casa. Allí nadie la culpaba por llorar. Nadie la obligaba a sonreír. Nadie quería saber de su pasado. Al principio, creyó que era un castigo divino. Luego, pensó que era una segunda oportunidad. Hoy, sabe que fue una mezcla de ambas cosas. Un refugio disfrazado de vocación. Durante sus primeros días en el convento, Clara escribió en su diario una frase que hoy conserva: estoy aquí para no sentir. Estoy aquí para olvidar. Esa frase, aunque breve, lo dice todo. No fue la fe la que la llevó allí, sino el trauma. La necesidad de enterrar lo vivido en un lugar donde la rutina, el rezo y el silencio hicieran el trabajo del tiempo. Pero el alma no olvida solo porque uno quiera. Clara solía mirar a las novicias más jóvenes y preguntarse si alguna de ellas también escondía un secreto. Aprendió a reconocer esa tristeza muda en los ojos de algunas. Y también aprendió a callar la suya con disciplina. Jamás rompió las reglas, jamás cuestionó las órdenes. Su obediencia era su escudo. Cuanto más perfecta parecía, menos preguntas le hacían. Y eso era todo lo que necesitaba. Si alguien le hubiera preguntado qué buscaba realmente al entrar al convento, Clara no habría sabido responder. Paz. Castigo. Perdón. Amnesia. Un poco de todo. Lo cierto es que no buscaba a Dios. Al menos no al principio. Buscaba un lugar donde el pasado no pudiera tocarla. Donde el eco de aquella noche no la persiguiera más. Pero lo que no sabía, era que a veces el silencio duele más que los gritos. La adolescencia de Clara estuvo marcada por una mezcla de soledad y esperanza. En el colegio, era aplicada y callada. Los profesores la adoraban por su obediencia, pero nadie se detenía a ver más allá. En casa, las palabras eran pocas y los silencios, densos. Su madre rezaba mucho, pero nunca la abrazaba. Su padre trabajaba lejos, y cuando estaba, era solo un mueble más. Clara aprendió desde temprano que su valor dependía de cuánto complacía a los demás, y nunca de cuánto se escuchaba a sí misma. Su primer enamoramiento llegó a los 17. Fue breve, intenso y devastador. No por lo que duró, sino por lo que provocó. Fue con un hombre mayor, carismático, de palabras suaves pero intenciones torcidas. Clara, ingenua y hambrienta de afecto, cayó sin saber que estaba entrando en un laberinto sin salida. Lo que ocurrió después marcó su cuerpo y su alma. Y en lugar de recibir apoyo, fue culpada, avergonzada, silenciada. Fue tu culpa por provocar, le dijeron. Esa frase se le quedó tatuada por dentro. Esa herida, tan injusta como profunda, fue el comienzo de su exilio emocional. Empezó a vestirse de ropa holgada, a evitar las miradas, a caminar con los hombros encogidos. Como si su propio cuerpo fuera el enemigo. Como si su voz no mereciera ser escuchada. Lo que más dolía no era el hecho en sí, sino la indiferencia de quienes debieron protegerla. Fue entonces cuando empezó a mirar a las monjas con otros ojos. Ellas eran invisibles, y eso le parecía perfecto. En la misa, Clara no encontraba fe. Encontraba silencio. Y ese silencio se volvió adictivo. Era como una anestesia. Por eso,
Cuando terminó el colegio, ni siquiera lo pensó demasiado. Hizo la solicitud para entrar como postulante en un convento cercano. Llevaba una pequeña maleta y un rosario nuevo. Pero dentro de su corazón, llevaba una carga mucho más pesada, la sensación de que el mundo ya no tenía espacio para ella tal como era. Solo como quería que fuera. La primera vez que entró en la celda del convento, Clara sintió un escalofrío. Era una habitación desnuda, con una cama dura, una cruz de madera y una Biblia vieja. Pero para ella, era como un útero. Un lugar donde podía desaparecer sin morir. Durante los primeros días lloró mucho, pero en silencio. Porque incluso el llanto debía ser controlado. Aprendió a limpiar los pisos de rodillas, a levantarse de madrugada para rezar, a decir, sí, madre, aunque por dentro gritara, no puedo más. Las demás hermanas la veían como una joven devota. Era obediente, nunca se quejaba, hacía más de lo que se le pedía. Pero no era devoción lo que movía a Clara. Era necesidad. Estar ocupada todo el día le ayudaba a no pensar. Rezar durante horas era su forma de anestesiar el alma. Incluso llegó a convencerse de que estaba allí por vocación. Pero había noches en que despertaba temblando, con la imagen de aquel rostro en su memoria, y recordaba la verdad. Había una hermana mayor, Sor Teresa, que la miraba con compasión. Una vez le preguntó, ¿qué buscas aquí, hija? Clara bajó la mirada y respondió, paz. Pero ambas sabían que esa respuesta era solo la punta del iceberg. Sor Teresa no insistió. Le dejó una taza de té y un pañuelo. A veces, los gestos silenciosos son más poderosos que 1000 preguntas. Esa fue la única vez que alguien intuyó la tormenta que llevaba dentro, y no huyó de ella. En sus cartas a Dios, Clara escribía cosas que jamás dijo en voz alta. No me dejes sola con mis recuerdos, haz que esto tenga sentido, ¿por qué permitiste que me pasara a mí? Esas cartas no eran teológicas. Eran súplicas humanas, viscerales. Algunas las quemaba al terminar. Otras, las escondía en una caja bajo su cama. Sentía que si moría, nadie debía leerlas. Eran su confesionario secreto. Su única forma de hablar sin ser juzgada. Hubo días en los que pensó en irse. Empacar su maleta, pedir ayuda, contar la verdad. Pero cada vez que lo intentaba en su mente, aparecía el mismo miedo, ¿y si nadie me cree? Esa frase era como una cadena invisible. El miedo al juicio, a la incredulidad, al «tú te lo buscaste», era más fuerte que su deseo de libertad. Así que se quedó. Una y otra vez. Porque el miedo no mata, pero sí encierra. Y Clara se convirtió en su propia carcelera. Clara se repetía que estaba ahí por amor a Dios. Pero en el fondo, sabía que estaba ahí por amor a sí misma, aunque ese amor fuera herido, débil, roto. El convento era su refugio y su condena. El lugar donde se escondía del mundo, y también de sí misma. Pero lo que no sabía entonces era que ningún muro, por alto que sea, puede contener el dolor por siempre. Y que algún día, su silencio iba a romperse. Ese día todo cambió. No por algo estruendoso, sino por algo aparentemente pequeño. Una carta. Una carta que no estaba dirigida a Clara, pero que cayó por accidente entre los libros del refectorio. Al abrirla, su corazón se detuvo. Era una confesión escrita por una de las hermanas más cercanas a la Madre Superiora. Contaba cómo durante años, se había obligado a callar abusos disfrazados de disciplina espiritual. Clara tembló. No por la historia en sí, sino porque algo en esas palabras resonaba con un dolor que ella había enterrado muy profundo. La tensión se acumuló durante días. Clara empezó a ver con otros ojos lo que antes parecía normal, los castigos silenciosos, el favoritismo entre hermanas, el encubrimiento de ciertas conductas. Todo parecía diseñado para mantener la apariencia. Para evitar el escándalo. Pero, ¿y la verdad? ¿Y la justicia? Empezó a notar cómo varias hermanas evitaban mirarla. Como si supieran que algo dentro de ella estaba cambiando. Como si temieran que hablara. La tensión se acumuló durante días. Clara empezó a ver con otros ojos lo que antes parecía normal, los castigos silenciosos, el favoritismo entre hermanas, el encubrimiento de ciertas conductas. Todo parecía diseñado para mantener la apariencia. Para evitar el escándalo. Pero, ¿y la verdad?
¿Y la justicia? Empezó a notar cómo varias hermanas evitaban mirarla. Como si supieran que algo dentro de ella estaba cambiando. Como si temieran que hablara. Una mañana, mientras fregaba el suelo de piedra de la capilla, escuchó una conversación detrás del altar. Era la Madre Superiora y otra hermana. Hablaban de Clara. Está empezando a hacer demasiadas preguntas, decía una. No podemos permitir que contamine la paz del convento. En ese momento, Clara sintió frío. No por el suelo húmedo, sino porque comprendió que ya no era parte del rebaño. Era la oveja que incomodaba. La que podía romper el equilibrio, revelando lo que nadie quería oír. Ese día Clara no almorzó. No por falta de apetito, sino porque sentía náuseas de sí misma. Se miró en el espejo del baño comunitario y no reconoció su rostro. Llevaba casi 3 décadas usando un hábito que la había protegido del mundo, pero que también la había apagado. Recordó su adolescencia, aquella herida nunca sanada, y entendió que lo que vivía ahora no era muy diferente, era otra forma de abuso, otra forma de silencio impuesto, otra forma de enterrar el dolor debajo de una falsa fe. Clara comenzó a escribir de nuevo. Pero esta vez, no eran cartas a Dios. Eran páginas sueltas que escondía bajo el colchón. En ellas narraba lo que había visto, lo que había callado, lo que otras le habían confiado en susurros. Empezó a dejar de tener miedo a su propia voz. Pero cada palabra escrita era también un riesgo. Sabía que si alguien encontraba esas notas, la acusarían de traición. Y lo que más temía no era el castigo, era que no le creyeran. Una tarde, una hermana joven llamada Elena se le acercó. Tenía los ojos llorosos. Le dijo en voz baja, ¿tú también lo sentiste? Esa forma de control, de manipulación. Clara asintió sin hablar. Fue en ese momento cuando supo que ya no estaba sola. Que había otras, más jóvenes, que también comenzaban a cuestionar. Fue un momento poderoso y aterrador. Porque donde hay conciencia, hay también una obligación, la de actuar. Clara quiso hablar con Sor Teresa, la única persona que alguna vez le había ofrecido ternura. Pero cuando la buscó, le dijeron que había sido trasladada a otro convento, por problemas de salud. Clara no lo creyó. Sintió que le estaban alejando deliberadamente. Sintió miedo, rabia, y por primera vez, deseo de justicia. No venganza. Justicia. Algo dentro de ella gritaba, no más. Y esa voz ya no iba a ser silenciada. La noche antes del aniversario número 28 de su entrada al convento, Clara hizo algo impensable, sacó su cuaderno escondido, lo colocó en la capilla, y lo dejó allí, abierto. En la página central, había una sola frase subrayada, la verdad no es rebeldía. Es redención. Se fue a dormir sabiendo que al día siguiente, nada volvería a ser igual. Cuando despertó, la Madre Superiora ya había leído sus palabras. La llamó a su oficina. Hubo gritos, amenazas, acusaciones. Clara no respondió. Solo miró a los ojos de aquella mujer, y por primera vez, no sintió miedo. Sintió compasión. Porque entendió que quien vive en la mentira también está preso. Y aunque ese fue el comienzo de su expulsión del convento, para Clara, fue el verdadero inicio de su libertad. Durante los primeros años, Clara vivió en una pequeña pensión en las afueras del pueblo. Nadie sabía su historia completa. Algunos vecinos solo la reconocían como la exmonja. Pero detrás de ese título había una mujer rota. Una mujer que, aunque caminaba erguida y saludaba con cortesía, cargaba con una herida que no cicatrizaba. A veces, el silencio duele más que las palabras. Porque el silencio no te juzga, pero tampoco te consuela. Nunca se casó. No porque no la buscaran. Hubo un par de hombres buenos que quisieron acercarse. Pero Clara no podía. El contacto humano se le volvía demasiado íntimo, demasiado riesgoso. Había aprendido a protegerse tras una armadura invisible. Sonreía poco, hablaba aún menos, y cuando alguien intentaba cruzar esa barrera, simplemente desaparecía. No quería volver a confiar. Porque cuando lo hizo, dentro del convento, la verdad le arrancó el alma. Vivía con pocas cosas. Un par de vestidos sencillos, algunos libros de teología, y un pequeño altar improvisado en la esquina de su habitación.
no había renunciado del todo a Dios, pero sí había aprendido a cuestionar las voces humanas que hablaban en su nombre. Su fe ya no era obediente ni ciega. Era silenciosa, íntima, rota. A veces encendía una vela y hablaba con él. No para pedir nada. Solo para no sentirse tan sola. A lo largo de esos 28 años, Clara trabajó como bibliotecaria. Rodeada de libros, encontraba un consuelo tranquilo. Ahí nadie le preguntaba por su pasado. Nadie exigía explicaciones. Era su refugio. Pero cada cierto tiempo, cuando una historia sobre traición, abuso o fe aparecía entre las páginas, Clara tenía que cerrar el libro y salir a tomar aire. Había heridas que la literatura no podía cubrir. Porque la suya no era ficción. Nunca habló con nadie. Ni una sola vez compartió en voz alta lo que vivió en el convento. Lo más parecido que tuvo fue un diario personal que escondía en un cajón bajo llave. A veces escribía allí en la madrugada, cuando el insomnio y los recuerdos la atrapaban. Hoy volví a soñar con ella, anotaba. Oh, aún siento la mirada de la Madre Superiora cuando me llamó traidora. Palabras que nunca dijo, pero que jamás dejaron de dolerle. Con los años, Clara envejeció. Su cabello se volvió blanco y sus manos más temblorosas. Pero su dolor seguía allí, intacto. A veces la encontraban sentada frente al río, con la mirada perdida. Está recordando cosas viejas, decían algunos. Pero no eran recuerdos. Eran fantasmas. Y estaban vivos. La acompañaban en cada paso, en cada suspiro, en cada noche sin sueño. La culpa era una sombra que no la abandonaba. Aunque sabía, en lo más profundo, que no había hecho nada malo, seguía sintiéndose sucia, culpable, indigna. Tal vez me lo merecía, pensaba a veces. Esa es la trampa más cruel del abuso, hacerte creer que fuiste tú quien falló. Que lo que te hicieron fue castigo, no violencia. Y Clara había tragado esa mentira durante casi 3 décadas. Cada vez que pasaba frente a una iglesia, bajaba la mirada. No por falta de fe, sino por miedo a romperse. El incienso, los cánticos, los vitrales, todo le traía de vuelta la imagen de aquel convento donde perdió la inocencia. Nunca volvió a confesarse. Nunca volvió a comulgar. Pero a su manera, seguía rezando. A un Dios distinto. Más humano. Uno que no exigía perfección ni silencio. Solo verdad. A veces, se preguntaba si debía contar su historia. Pero el miedo la paralizaba. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si piensan que exagero? ¿Y si hiero a otras hermanas que sí fueron buenas? Ese pensamiento la atormentaba. Porque entre el dolor también había amor. Clara no odiaba el convento. Odiaba lo que pasó allí. La diferencia es pequeña, pero esencial. Y por esa complejidad emocional, optó por callar. Hasta ahora. 28 años de silencio no se viven, se sobreviven. Clara construyó una rutina sin sobresaltos, una vida pequeña, segura, sin vínculos profundos. Pero algo dentro de ella siempre supo que ese silencio no podía durar para siempre. Que su historia no debía morir con ella. Que otras mujeres, otras almas heridas, necesitaban escucharla. No para juzgar, sino para sanar. Porque a veces, romper el silencio es el primer paso para liberar a muchas. El cuerpo fue el primero en advertírselo. Clara comenzó a sentir un cansancio nuevo, distinto. No era solo el paso del tiempo, era una señal más profunda. Subir las escaleras le costaba. Las manos le temblaban más de lo habitual. Y, por primera vez, olvidó el nombre de una vecina a la que veía todos los días. Algo dentro de ella se apagaba. Fue al médico sin demasiadas expectativas, pero salió con una verdad punzante: algo estaba fallando. Y no tenía vuelta atrás. La noticia no vino con una fecha exacta. Pero sí con una advertencia: debe poner sus asuntos en orden. Clara lo entendió a su manera. No pensó en testamentos ni documentos. Pensó en su alma. En ese peso que llevaba dentro desde hacía 28 años. Y supo, con una claridad que le heló el pecho, que no podía irse de este mundo sin decir la verdad. No por venganza. No por escándalo. Por paz.
Durante noches enteras volvió a leer su diario escondido. Las palabras escritas en tinta negra parecían gritarle desde las páginas. Recordó cada momento como si hubiese ocurrido ayer, la mirada de la Madre Superiora, el temblor en su voz al suplicar comprensión, el silencio de las demás hermanas, y sobre todo, aquella noche que la marcó para siempre. Clara se dio cuenta de que lo que cayó, la estaba matando más que la enfermedad. Tomó la decisión una mañana cualquiera. Se sentó frente a la cámara de su nieta, quien le propuso grabar una entrevista para el colegio, sobre las mujeres que cambiaron su vida. ¿Y si hablo de ti?, le preguntó con ternura. Clara sonrió, pero no respondió. Esa misma noche, mientras la casa dormía, le pidió a su nieta que le dejara la cámara encendida. Quiero contar algo, por si algún día ya no puedo, dijo. Las primeras palabras salieron con dificultad. No sé por dónde empezar, murmuró. Luego respiró hondo. Tal vez por lo que nunca dije, yo amé, y me rompieron. Lo que siguió fue una confesión cruda, sin adornos. Clara habló durante casi 2 horas. Con pausas. Con lágrimas. Con rabia contenida. Cada palabra era una herida abierta, pero también un paso hacia la libertad. Contó sobre el convento. Sobre la hermana con la que compartía más que la fe. Sobre aquella conexión prohibida, que no era impura, sino profundamente humana. Contó cómo esa relación fue descubierta, y cómo la obligaron a confesar como si hubiese cometido un crimen. Cómo fue juzgada, aislada, y finalmente, empujada a abandonar su vocación, no por falta de fe, sino por exceso de amor. Clara no buscaba lástima. Quería comprensión. Quería que el mundo supiera que dentro de los muros del silencio religioso también habita el dolor humano. Que la espiritualidad no debe estar reñida con la compasión. Que lo que le ocurrió no fue un pecado, fue una herida provocada por el miedo de otros a lo diferente, a lo genuino. No rompí votos. Me rompieron a mí, dijo, mirando directo a la cámara. Hablar no borró el pasado. Pero sí encendió una luz en su interior que había estado apagada durante décadas. Cuando terminó de grabar, se sintió vacía, y al mismo tiempo, libre. Por primera vez, las palabras habían salido. Ya no eran cuchillos clavados en el pecho. Eran historia. Memoria. Verdad. Y eso, para Clara, fue suficiente. Su nieta, al ver la grabación, la abrazó en silencio. No hizo preguntas. No emitió juicio. Solo la sostuvo. Clara entendió entonces por qué eligió hablar justo ahora. No era solo por el cuerpo que empezaba a fallar, era porque finalmente había alguien que podía escucharla sin miedo. Alguien con quien compartir no el dolor, sino la dignidad de haber sobrevivido. Desde ese día, Clara comenzó a hablar un poco más. No con todos. Solo con quienes realmente escuchaban. Y en cada palabra que compartía, dejaba un poco de su sombra atrás. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Pero sí sabía que ese tiempo, por fin, sería suyo. Porque ya no era la exmonja que callaba. Era la mujer que, con voz temblorosa y alma firme, eligió contar su verdad. Clara mira por la ventana mientras el sol de la tarde acaricia las plantas de su balcón. Han pasado algunas semanas desde su confesión, y aunque nada ha cambiado por fuera, dentro de ella todo es diferente. Ha dejado de cargar ese peso invisible. Por primera vez en décadas, duerme con el alma ligera. Y comprende que hay dolores que no se curan con pastillas, sino con palabras dichas en voz alta. En sus momentos de silencio, Clara recuerda lo mucho que se exigió a sí misma por años. Se obligó a ser fuerte, a guardar las apariencias, a no llorar frente a nadie. Pero ahora entiende que el verdadero coraje no fue resistir, sino atreverse a hablar. El dolor no se vuelve más pequeño por esconderlo. Se vuelve más profundo, susurra con voz serena. Ha escrito una carta para ella misma, dirigida a la Clara de 28 años atrás. En ella no hay reproches, solo ternura. Hiciste lo que pudiste con el miedo que tenías, escribe. Y luego añade una promesa, de ahora en adelante, vivirás sin esconderte. Guardar ese secreto no fue cobardía. Fue supervivencia. Pero contarlo, eso fue renacer. Si pudiera hablarle a otras mujeres que hoy sienten que su voz no vale, les diría que no están solas. Que la vergüenza no les pertenece,
aunque se la hayan impuesto. Que el silencio no siempre es sabio, y que romperlo puede ser el acto más espiritual de todos. Hablar de lo que duele no destruye la fe. La purifica, afirma con firmeza. También he entendido que el pasado no se borra, ni se olvida. Pero se puede transformar. Convertir en historia. En testimonio. En advertencia. No hablo para revolver el dolor, dice, hablo para que nadie más tenga que esconder el suyo bajo una sonrisa forzada o una sotana pesada. El silencio le sirvió para sobrevivir. Pero la palabra le ha servido para sanar. Clara ha aprendido a ver su historia con compasión. Ya no se juzga por lo que sintió, ni se culpa por lo que vivió. La espiritualidad, hoy, para ella, no está en seguir reglas rígidas. Está en ser auténtica. En decir la verdad. En abrazar el amor que una vez le negaron, aunque haya sido tarde. Nunca es tarde para dejar de fingir. Hay días en los que el pasado vuelve como un eco. Pero ya no duele igual. Porque ahora ese pasado tiene nombre, tiene voz, y tiene sentido. Lo que viví no fue un error. Fue una historia mal entendida por quienes no supieron ver más allá del hábito. Clara ya no se esconde en lo que fue. Se enorgullece de lo que es. A quienes aún callan, Clara les ofrece un consejo que le brota del alma: no te lleves tu historia a la tumba. Alguien la necesita para despertar. Ella pensó que su verdad no importaba, que era solo una sombra más entre muchas. Pero al contarla, ha tocado corazones, ha abierto conversaciones, ha despertado memorias dormidas en otras mujeres. Hablar la ha hecho libre. Pero más que eso, la ha hecho humana. Clara no se considera una heroína. Solo una mujer cansada de fingir que todo estuvo bien. Y si su historia puede ayudar a otra a romper su silencio, entonces todo ese sufrimiento habrá tenido un propósito. Porque cuando una mujer alza la voz, libera a muchas más. Guardé este secreto 28 años. Hoy lo suelto para sanar y para que otras mujeres no vivan con miedo, dice mirando a la cámara con la calma de quien ya no teme al juicio. Y con esa frase, Clara termina su historia. No como víctima, ni como mártir. Sino como lo que siempre fue, aunque no se lo permitieran, una mujer valiente, con una voz que por fin encontró su lugar. Los días posteriores a su confesión no fueron silenciosos, aunque ella pensó que lo serían. Clara había imaginado que el mundo seguiría girando con indiferencia, como si su historia no tuviera importancia para nadie más que para ella. Pero no fue así. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa de manzanas verdes y pan fresco, una mujer de unos 60 años se le acercó con los ojos llorosos. No dijo su nombre, solo la abrazó. Gracias, murmuró. No hizo falta nada más. Esa palabra fue suficiente para que Clara entendiera que, al hablar, había tocado fibras más profundas de lo que imaginaba. Empezaron a llegar cartas. Correos electrónicos que su sobrina le imprimía porque Clara prefería leerlos en papel, con un té caliente al lado. Mujeres de distintas edades, de distintos países. Monjas, exmonjas, esposas, hijas, madres. Algunas contaban historias similares, otras simplemente confesaban haber vivido con miedo, culpa o vergüenza por cosas que nadie se atrevía a nombrar. Clara no respondía a todos, pero sí los leía uno por uno. A veces lloraba en silencio. Otras veces se quedaba mirando al techo, con el sobre en la mano, como si las palabras tuvieran peso físico. Su historia ya no era solo suya. Una tarde de lluvia, mientras el viento golpeaba las persianas de su departamento, Clara decidió volver a escribir en su diario. Lo había dejado muchos años atrás, enterrado en una caja con olor a naftalina junto a cartas sin enviar y fotos antiguas del convento. Escribió sin filtros, sin pudores. Habló del amor que había sentido, ese que durante tanto tiempo negó con palabras pero no con el cuerpo. Describió la mirada de quien una vez le despertó todo lo que le enseñaron a reprimir. No mencionó nombres. No hacía falta. Lo importante era que, por fin, se permitía escribir sin castigo. Pero no todo era alivio. En su interior, aún quedaban rincones oscuros, como habitaciones cerradas que no se habían ventilado en décadas. Una parte de ella temía haber deshonrado algo sagrado. ¿Y si su verdad hería a quienes seguían en el camino religioso? ¿Y si rompía más de lo que sanaba? Esas preguntas la visitaban en la noche,
como fantasmas que no aceptan haber sido expulsados. Clara sabía que el silencio la había protegido, pero también sabía que lo había hecho prisionera. Romperlo no era solo un acto de liberación, era también una forma de reconstruir los pedazos de fe que aún quedaban intactos. Clara empezó a recibir invitaciones. Una universidad quería que participara en un conversatorio sobre mujeres, espiritualidad y trauma. Un grupo de mujeres mayores le pidió que diera una charla en un centro comunitario. Incluso una periodista le propuso convertir su testimonio en un documental. Clara no sabía si estaba preparada. Su historia era tan íntima, tan marcada por el dolor y la contradicción, que temía verla convertida en espectáculo. Pero también sabía que el mundo necesitaba estas verdades. No para juzgar, sino para entender. Para aprender que detrás de cada hábito, de cada voto, puede haber una historia que nunca se contó. Una noche soñó con el convento. Caminaba por los pasillos en silencio, como lo hacía en los años de obediencia. Pero en el sueño, las puertas estaban abiertas. Y una música suave, que no provenía de ningún instrumento, llenaba el aire como si el edificio respirara. Al despertar, sintió que ese sueño no era casualidad. Era una señal. Quizás era momento de volver, no para quedarse, sino para cerrar un círculo. Para caminar por los mismos pasillos, pero esta vez como la mujer que es ahora, con memoria, con heridas, y con voz. Clara tomó una decisión sin consultarla con nadie. Llamó al convento donde vivió tantos años. La hermana que atendió no la conocía, era de otra generación. Pero cuando Clara dijo su nombre, la mujer hizo una pausa larga. Sí, claro, la hermana Clara. En su voz no había juicio, solo reconocimiento. Acordaron una visita. Una fecha. Y cuando colgó, Clara se quedó un rato con el teléfono en la mano, como si acabara de hablar con el pasado. Sentía miedo, sí. Pero también una fuerza extraña, casi sagrada. Era hora de volver al origen, no para quedarse, sino para mirar de frente lo que una vez la rompió. El viaje en tren fue largo. A través de la ventana, el paisaje cambiaba lentamente, del gris urbano a los campos abiertos, los árboles, el cielo amplio. Clara no llevó equipaje más que una mochila con una libreta, una bufanda tejida por su madre antes de morir, y una fotografía en blanco y negro de sus años de novicia. En ese tren, no era ni una esmonja, ni una víctima, ni una activista. Era solo Clara, una mujer que iba hacia atrás para poder avanzar. Mientras el tren se deslizaba, pensó, hay heridas que solo pueden sanar si uno vuelve al lugar donde comenzaron. El convento estaba igual, sin embargo, distinto. La entrada seguía flanqueada por cipreses altos, pero las paredes se veían más viejas, como si el tiempo también hubiera querido dejar su testimonio. Una joven la recibió con amabilidad y la condujo al jardín interior. Clara reconoció los bancos de piedra, el aroma del romero. Se sentó en silencio, mirando la fuente. Por unos minutos, no pensó en el pasado ni en el futuro. Solo respiró. Cada rincón parecía hablarle, no con reproche, sino con ternura. Era como si el convento también hubiera estado esperando ese reencuentro. Una de las monjas mayores, la hermana Teresa, que aún vivía allí, salió a su encuentro. Al verla, abrió los ojos con sorpresa. No hacía falta presentaciones. Se abrazaron sin palabras, como si esos 28 años hubieran sido apenas una pausa. Clara sintió como algo dentro de ella se deshacía, como si por fin se permitiera ser vista tal como es, sin secretos. En ese instante, entendió que sanar no era borrar el pasado, sino abrazarlo con todo lo que duele. Y Clara aún tenía cosas por decir, y heridas que tal vez, aún, no había terminado de mirar. La hermana Teresa la llevó a la antigua sala de lectura. Todo seguía igual, los estantes de madera oscura, las cortinas pesadas, el olor tenue a incienso. Clara recorrió con la vista los lomos de los libros que solía consultar en sus años de formación. En especial, uno llamó su atención, un ejemplar desgastado de La nube del no saber, aquel libro místico que tantas veces la había inquietado en su juventud. Lo tomó entre sus manos como quien acaricia un recuerdo, y se sentó en la misma silla donde solía pasar horas en silencio. ¿Tú también estás guardando un dolor en silencio? Hay algo que te pesa en el alma, pero que nunca te has atrevido a contar. Si esta historia de Clara resonó en ti, no es casualidad. Tal vez, como ella, llevas años fingiendo que estás bien,
cuando en realidad solo estás sobreviviendo. Hoy, este video puede ser el espejo que estabas necesitando. Clara no habló para ser vista como valiente. Habló porque ya no podía seguir viviendo con el nudo en la garganta. Y quizás tú también tengas esa sensación, que si no dices algo pronto, te va a consumir por dentro. Este espacio no es solo una historia. Es un refugio. Un lugar donde puedes soltar, aunque sea en los comentarios, lo que por años no pudiste decir en voz alta. ¿Hay algo que callaste por miedo, por vergüenza, por no romper las expectativas de los demás? ¿Alguna vez sentiste que si hablabas, nadie te creería? Clara pensó lo mismo. Y sin embargo, hoy hay miles escuchando su historia, no para juzgarla, sino para abrazarla. Porque todos, en algún punto, hemos escondido una parte de nosotros por temor al rechazo. Imagínate que Clara pudiera leer los comentarios de este video. ¿Qué le dirías? ¿Le contarías tu historia? ¿La animarías a seguir hablando? Tal vez, en realidad, las palabras que le dirías a ella son las mismas que tú necesitas escuchar hoy. No las guardes. Escribe. Libérate. Porque hay algo sanador en compartir con otros lo que el alma lleva escondido por años. Este canal no es solo para contar historias. Es un espacio para sanar juntos. Para demostrar que el dolor, cuando se comparte, se vuelve más liviano. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. No como un gesto superficial, sino como un acto de amor. Tal vez alguien que conoces necesita estas palabras. Tal vez están esperando que alguien les diga, yo también pasé por eso. La historia de Clara no termina con su confesión. Sigue viva en cada persona que la escuche y se atreva a mirar dentro de sí. Tú, que estás viendo esto, formas parte de esa cadena de sanación. Y si sientes que necesitas contar algo, este es tu momento. No importa si es en una frase, en un párrafo o en una lágrima silenciosa frente a la pantalla. Si alguna vez te dijeron que hablar era peligroso, que era mejor callar, que los secretos eran sagrados, hoy puedes darte permiso para dudar de eso. Porque hay silencios que matan por dentro. Y hay palabras que, cuando se pronuncian, abren puertas a una nueva vida. ¿Y si esta historia fuera la señal que estabas esperando? Muchos crecimos creyendo que hay temas que no se tocan. Que hay dolores que deben vivirse en soledad. Pero no es verdad. Todos necesitamos ser escuchados. Todos merecemos ser comprendidos. Y si esta historia te movió, si sentiste un nudo en la garganta, es porque tú también tienes algo por sanar. Y aquí, nadie te va a juzgar. Lee los comentarios. Te vas a dar cuenta de que no estás solo. Hay personas que vivieron cosas similares. Que también callaron. Que también lloraron en silencio. Y que hoy, como tú, están buscando un lugar donde dejar de fingir. Clara abrió una puerta. Ahora te toca a ti decidir si quieres cruzarla. Si quieres contar, aunque sea una parte, de tu historia. Gracias por estar aquí. Por mirar más allá de la superficie. Por escuchar una historia que tal vez incomoda, pero que también libera. Si sentiste algo mientras veías este video, compártelo. No por números, sino por personas. Suscríbete si quieres seguir escuchando verdades como esta. Y recuerda, a veces, un simple comentario puede cambiarle la vida a alguien. Tal vez el tuyo sea ese.